Y les comparto la pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a ver una situación que tiene algo que ver con salto hidráulico. Si recuerdan, yo les decía que cuando hay un flujo supercrítico y de repente hay un cambio en la sección, ¿verdad? Puede ocurrir salto hidráulico, pero ¿de qué tamaño tiene que ser ese cambio en la sección para que ocurra un salto hidráulico? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, algo que tiene que ver con eso. Entonces vamos a hablar de flujos y fricción sobre una elevación del suelo. Vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que viene un flujo uniforme con cierto caudal Q y que el suelo tiene una pequeña protuberancia, ¿verdad?, de tamaño delta H. Ahora bien, si es pequeña, y al rato voy a decir que es pequeño y que es grande, ¿verdad?, pero por ahora les digo, si es pequeña, si el flujo es subcrítico, ¿verdad?, entonces la superficie va a bajar un poquito sobre la protuberancia y luego vuelve a subir, como que el nivel se perturba, ¿verdad? Pero si el flujo viene supercrítico, esta pequeña protuberancia lo que va a hacer es que el flujo pase, se perturbe, pero hacia arriba. Entonces, si es subcrítico, se perturba hacia abajo; si es supercrítico, se perturba hacia arriba. Claro, eso siempre y cuando esta protuberancia del suelo sea pequeña. Si la protuberancia es grande, entonces puede ocurrir un salto hidráulico si el flujo es supercrítico. Ya hablaremos acerca de eso a medida que vayamos avanzando con el apunte de hoy. Entonces, protuberancia del suelo, pequeña protuberancia del suelo, perturba el nivel de la superficie de una manera u otra, dependiendo si el flujo es subcrítico o supercrítico. Entonces, ahora, para simplificar este problema, vamos a considerar un flujo en un canal de sección rectangular, ¿verdad? Otra vez, si no es de sección rectangular, se complica se sigue el mismo análisis, pero ya se complica la cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar un canal de sección rectangular y decimos, bueno, pues balance de masa dice que si se conserva el caudal entre la sección 1, una sección antes de la protuberancia, y vamos a llamar la sección 2, justo en el punto superior de la protuberancia. Entonces, este punto sobre la superficie es el nivel 1 y este punto sobre la superficie, ya sea este o va a ser el punto 2, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si viene el caudal, ¿verdad?, y atraviesa, digamos, el plano 1, la energía específica del punto 1, bueno, pues es esta, ¿verdad? Es energía cinética más el tirante. Y en el punto 2, ¿verdad?, ya sea arriba o abajo, la energía específica es esta, ¿verdad? Es energía cinética más el tirante más el delta H, ¿verdad? Porque el Y2 nada más viene siendo la distancia del suelo al punto, ¿verdad? Pero hay que sumar la distancia a Recuerden que estamos midiendo el nivel con respecto a cierta referencia, ¿verdad? Entonces, la energía total de la superficie puede ser delta H más el tirante, ¿verdad? Entonces, en el punto 2 es delta H más la energía debido al tirante. Ok, esa es la ecuación de energía. Pero si se conserva el caudal, ¿verdad?, entre el punto 1 y el punto 2 para una sección rectangular, B1Y1 es igual a B2Y2. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Velocidad por área se reduce a esto si tienen el mismo ancho ambas secciones. Bueno, ahora vamos a combinar ambas ecuaciones. Vamos a agarrar el B2, lo despejamos y lo sustituimos en el balance de energía, en la ecuación de energía, y me va a quedar esta ecuación, ¿verdad? Y si se fijan en esta ecuación, tengo un coeficiente E2. ¿Qué es E2? E2 es simplemente el despeje. Ya con un poquito de álgebra agrupamos términos y E2 es esta situación, ¿verdad? Es decir, es la energía específica del punto 1 menos el delta H, ¿verdad? Energía específica del punto 1 menos el delta H. Ese es E2. Es simplemente, a la hora de sustituir B2 aquí, pues resulta un chorizo, ¿verdad? Y aquí nada más agrupé términos, ¿verdad? Pero esta E2, pues es toda esta expresión, ¿verdad? Sustituida ahí. Ahora bien, siempre y cuando delta H sea pequeña, ¿verdad?, si no es demasiado grande, entonces existen dos soluciones positivas y una negativa.
Recuerden, yo voy a sacar las raíces de este polinomio, las raíces en Y2, ¿verdad? Porque es el valor que yo desconozco. Se supone que Y1 sí lo conozco. La pregunta es, cuando paso sobre la protuberancia, ¿qué resulta, verdad? O sea, ¿qué Y2 resulta? Y2 es el nivel con respecto al suelo, pero en este caso el suelo levantado, ¿verdad? Entonces, queremos saber cuánto vale Y2 debido a la protuberancia. Entonces, para eso tenemos que resolver este polinomio, las raíces de este polinomio. Y sucede que hay dos positivas y una negativa. Las dos soluciones positivas es el Y2 subcrítico o el Y2 supercrítico. Entonces, dependiendo del tipo de flujo, es la solución con la que nos quedamos, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora, si el flujo arriba es subcrítico, si el número de Froude es menor a 1, entonces Y2 es menor que Y1, es decir, el Y1 se vuelve este Y2 pequeño, ¿verdad? Es decir, la superficie baja. Entonces, una perturbación en el suelo perturba el nivel hacia abajo. Ahora, ¿por qué? Eso nos lo va a decir la gráfica de energía. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, recordemos esta ecuación. Recordemos esta ecuación. E2 es igual a E1 menos delta H. Entonces, cuando estamos en el punto 1, o sea, antes de la protuberancia, ¿verdad? En el punto 1, tenemos una energía E1. Entonces, tenemos una energía E1, ¿verdad? E1. A esa energía E1 corresponde un tirante Y1. Pero, ojo, si nos movemos de 1 a 2, ¿verdad? Que es el subcrítico, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos un Y1, ¿verdad? Y aquí tenemos un Y2. Ahora, ¿qué Y2 resulta? Bueno, aquí dice que E2 es igual a E1 menos delta H. Entonces, si yo estoy aquí en el tirante 1, yo tengo la energía E1, ¿verdad? Esta es la energía E1. Pues entonces la ecuación me dice que E1 menos delta H es E2. Entonces de aquí E2 a E1 le resto delta H y voy a llegar a E2, ¿verdad? Y ahora con esta energía E2 me voy al mismo régimen de flujo que es el subcrítico, ¿verdad? Y adivinen qué, tengo un tirante menor al que ya tenía. Entonces significa que yo aquí tengo un tirante Y1 y gracias a la protuberancia y al delta H, ¿verdad? El nivel baja. Este Y2 es menor que el Y1, ¿verdad? ¿Cuánto vale este Y2? Ah, bueno, pues me lo va a decir la gráfica. De E1 menos delta H voy a tener E2 y a ese E2 le corresponde un tirante menor. Entonces, eso significa que antes de la protuberancia yo tengo un Y1 y un B1. Y gracias a la protuberancia pequeña, ¿verdad? En el punto 2, el nivel va a bajar. Y lo que va a bajar es, bueno, el nivel sobre la protuberancia es Y2. La Y2 que me dice esta gráfica. Ahora, Y1 y Y2 son tales que B1, Y1 es igual a B2, Y2 porque se conserva el caudal, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando en la gráfica. E1 menos delta H es igual a E2. Y eso simplemente viene, ¿verdad? A la hora viene de este polinomio a la hora de combinar los dos balances, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando el flujo es subcrítico, el nivel baja, siempre y cuando el delta H sea pequeño. Ahora bien, vamos a suponer que ahora el flujo es supercrítico, es decir, el flujo que viene en 1 ahora viene supercrítico. Bueno, pues en el nivel 1, ¿verdad? Yo tengo cierta energía E1. Entonces, yo tengo cierta energía E1 en el nivel 1. Entonces, si yo tengo cierta energía E1 y el flujo es supercrítico, significa que tengo un tirante Y1. Pero este flujo supercrítico, al pasar sobre la protuberancia, voy a tener un Y2, ¿verdad? Desde la cima de la protuberancia hasta la cima del flujo perturbado. Entonces, si en Y1 yo tengo una energía E1 y E1 menos H es E2, ¿verdad?
pues E2, si estoy en el mismo régimen de flujo, va a corresponder a un tirante mayor. Entonces, ahora el tirante, desde aquí hasta arriba, este valor va a ser mayor, el Y2 va a ser mayor al Y1, de acuerdo a la gráfica, ¿verdad? Entonces, significa que el flujo se perturba, pero se perturba hacia arriba. Entonces es bien curioso, ¿verdad? Digo, no es algo fácil de intuir, ¿verdad? Si uno simplemente quiere adivinar qué es lo que va a pasar, pues uno no se imagina algo así, vamos, es algo difícil de anticipar. Más bien no se puede anticipar. Simplemente las matemáticas me dicen que esto es lo que está pasando, y si uno hace el experimento, uno va a notar que esto es cierto, ¿verdad? Entonces, flujo supercrítico, el nivel se perturba hacia arriba, flujo subcrítico, el nivel se perturba hacia abajo. Pero claro, eso es para protuberancias pequeñas. Ahora, ¿qué es pequeño? Vamos a ver. Vamos a ver. Recuerden, E2 es igual a E1 menos delta H. Es lo que hemos estado haciendo en la gráfica, ¿verdad? Entonces, E1 menos delta H es E2. Es lo que hemos estado haciendo en la gráfica. Ahora, fíjense bien. Si de E1 si a E1 con el delta H yo bajo a E2, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño máximo que puedo tener de tope? El tamaño máximo que yo puedo tener de tope es la distancia de E1 al mínimo. Porque si no, pues me salgo de la curva. Entonces, si yo tengo un E1 y yo tengo un tope delta H que es igual a la distancia energética entre E1 y el E mínimo, ¿verdad? Pues el flujo va a ir desde un tirante 1 hasta un tirante crítico. Entonces, hay un valor máximo de tope que es igual a la distancia energética entre E1 y el E mínimo, y cuando yo tengo ese tope, el flujo se perturba hacia arriba o hacia abajo según sea supercrítico o subcrítico, es la misma tendencia, simplemente va a llegar a un valor en el centro, ¿verdad? En el punto 2 va a llegar a un tirante crítico, ¿verdad? Entonces es el valor máximo del tope donde uno observa estas perturbaciones, ¿verdad? Entonces mientras el tope sea a lo mucho, si el tope a lo mucho es tan grande que provoca un flujo crítico, ¿verdad? En el punto 2, entonces uno observa estas perturbaciones. Si el tope es más grande que eso, entonces esto ya no es válido. Hay que recurrir a otra cosa, ¿verdad? Entonces, el flujo sobre elevación es crítico cuando el delta H es máximo. Y máximo significa que el delta H es E1 menos el E mínimo. Y el E mínimo, bueno, pues es el E crítico, ¿verdad? Vamos a llamar el E crítico. Entonces, E1 menos E crítico es el delta H máximo posible, donde uno todavía puede observar este tipo de tendencias, y en el punto 2 el caudal se sigue conservando, pero en el punto 2 ya tengo un tirante crítico y tengo una velocidad crítica, ¿verdad? Entonces B1, Y1 es igual a B crítico por Y crítico, ¿verdad? Ok, entonces aquí les pongo los dos casos. Si yo tengo un flujo supercrítico, ¿verdad? Yo empiezo, si yo tengo un flujo supercrítico, yo empiezo en, a ver, vamos a ver, este sigue siendo Y1, ¿verdad? Aquí me equivoqué, este es Y1. Entonces yo puedo tener Y1 supercrítico. Y si yo tengo un tope igual a delta H máximo, ¿verdad? Entonces a E1 le quito delta H máximo y ya llego a Y crítico, ¿verdad? Entonces de este Y1 en 2 voy a tener un tirante crítico. Claro, siempre y cuando tenga un delta H máximo. Y si tengo un tirante crítico en el centro, significa que la velocidad es crítica también, ¿verdad? Entonces B1, Y1 es igual a B crítico, Y crítico. Claro, siempre y cuando tenga un delta H máximo. Ahora, vamos a ver el caso subcrítico, ¿verdad? En el caso subcrítico, otra vez, empiezo con un Y1, sigue siendo la energía 1, ¿verdad? Entonces yo vengo ahora subcríticamente aquí, ¿verdad? Y bueno, si hay un tope de altura delta H máximo, significa que si E1 le resto delta H máximo y llego al tirante crítico, bueno, significa que justo encima de la protuberancia, ¿verdad? El nivel va a bajar
hasta un Y2 igual a Y crítico, ¿verdad? Siempre y cuando el delta H sea el delta H máximo. Y por definición, la velocidad ahí va a ser la velocidad crítica. Entonces, eso es lo que está pasando energéticamente. Ahora, para elevaciones mayores a delta H máximo, no hay solución compatible con el planteamiento de este problema. Ahora, físicamente, ¿qué ocurre? Si estamos hablando de un salto y el tope es mayor que delta H máximo, perdón, si tengo un flujo supercrítico, ¿verdad? Supercrítico, y me topo, bueno, ahora sí que me encuentro con un tope cuya delta H es mayor al delta H máximo, entonces va a ocurrir un salto hidráulico. Y es lo que yo les decía. Entonces, si uno viene con un flujo supercrítico y se encuentra con una protuberancia mayor, ahora sí, antes nada más les decía una protuberancia, pero ahora ya sabemos, si la protuberancia es de un tamaño mayor que delta H máximo, el flujo no va a ser perturbado, sino que va a reaccionar abruptamente creando un salto, ¿verdad? Claro, el flujo tiene que ser supercrítico, corriente arriba, ¿verdad? Es decir, en 1, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos cómo calcular el Y2 aquí, ¿verdad? Ok, vamos con el flujo subcrítico. Si en el punto 1 yo tengo un flujo subcrítico, lo que va a hacer es que el flujo va a sentir esta protuberancia que ya es demasiado grande y va a ser un flujo variante, es decir, gradualmente se va a ir acomodando a la nueva condición, ¿verdad? Entonces, si es supercrítico, reacciona abruptamente, si es subcrítico, se va acomodando gradualmente a la nueva condición. Claro, eso es cuando el tope es mayor que el máximo. Si el tope es delta H máximo o menor, entonces el flujo simplemente se perturba sobre el obstáculo, ¿verdad? Es decir, se perturba hacia arriba si es supercrítico, se perturba hacia abajo si es subcrítico, ¿verdad? ¿Y cómo resolvemos el Y2? Bueno, pues, como les decía, hay que resolver las raíces de este polinomio, ¿verdad? Hay dos raíces positivas, ¿verdad? Y hay que escoger la de nuestro caso, si es subcrítico o supercrítico antes de la perturbación. De ahí escogemos el Y2 subcrítico o supercrítico correspondiente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es la manera en que uno lidia con estos problemas. Vamos a hacer un ejercicio, para nada más para usar las fórmulas, ¿verdad? Para que no quede duda de cómo usarlas. Entonces, veamos como ejemplo un canal ancho rectangular, donde el tirante antes de la protuberancia es de 1 metro y vamos a considerar que la protuberancia vale 10 centímetros. Entonces, tenemos un tirante antes de la protuberancia de 1 metro y luego se encuentra con una protuberancia de 10 centímetros. La velocidad en esta sección antes de la protuberancia, la velocidad 1.5 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tirante que va a resultar sobre la protuberancia y cuál es el máximo tamaño de tope antes de que la curva energética y las fórmulas ya no me sirvan y lo que resulte sea un salto hidráulico o un flujo variante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Primero hay que saber el régimen de flujo. Es decir, en el punto 1 tenemos que saber si el flujo viene subcrítico o supercrítico para saber cómo va a reaccionar el tirante, si hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces calculamos el número de Freud en la estación 1, que es B1 sobre raíz de GY1. Y bueno, pues B1 es 1.5, ¿verdad? Es un dato del problema. Y Y1, bueno, pues es 1 metro, ¿verdad? Aquí está. Ahora, los datos nos los dan en metros sobre segundo y metros, es sistema internacional, entonces la gravedad 9.81. Y bueno, Freud 1 es 0.479, es decir, es menor a 1, así que el flujo es subcrítico. Eso significa que el flujo, si es subcrítico, significa que el flujo se va a perturbar hacia abajo, ¿verdad? Suponiendo que el delta H no es demasiado grande, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, hay que calcular cuál es el delta H máximo, ya nos daremos cuenta de eso, ¿verdad? Ahora, la fórmula dice que la energía 2 es igual a la energía 1 menos el delta H. Y la energía 1 yo la tengo el tirante y tengo la velocidad. Entonces la suma del tirante más la energía cinética, ¿verdad? Por unidad de masa, me va a dar la energía 1. Entonces energía 1 es B1 al cuadrado sobre 2G más Y1. Esos dos datos son datos del problema, ¿verdad? Son datos del problema. Entonces, calculo el E1
¿verdad? B1 es 1.5, la gravedad 9.81 del sistema internacional, y el Y1 vale 1 metro, ¿verdad? Y bueno, me dice que la energía 1 es 1.115. Ahora, de ahí calculamos la energía 2, ¿verdad? La energía 2 es E1 menos delta H, y el delta H, bueno, pues aquí nos lo dan, ¿verdad? 10 centímetros, que es 0.1 metros, ¿verdad? Entonces a 1.115 le resto 0.1 metros y me dice que la energía en 2 es 1.015. Y ahora sí, con la energía en 2 entro a mi polinomio que me va a dar los tirantes. Entonces, el polinomio es y2 al cubo menos la energía 2 por y2 al cuadrado más b1 y1 al cuadrado sobre 2g igual a 0. Sustituimos. La energía 2, aquí está, ¿verdad? 1.015. Y luego B1 y Y1 son datos de mi problema, ¿verdad? Entonces simplemente los sustituyo aquí, ¿verdad? Y bueno, esta fracción, ¿verdad? Me va a dar punto 115 y aquí está L2. Entonces le saco las raíces de este polinomio, ¿verdad? Y como le decía, hay dos raíces positivas y una negativa. Las dos raíces positivas, la raíz más grande es el tirante subcrítico y la raíz más pequeña es el tirante supercrítico, ¿verdad? Recuerden que para cualquier energía hay dos tirantes, uno subcrítico y otro supercrítico. El mayor siempre es subcrítico y el menor siempre es supercrítico. Pero nosotros empezamos con flujo subcrítico, entonces sobre la protuberancia va a seguir siendo subcrítico. A lo mucho llega a crítico, ¿verdad? A lo mucho, si es el delta H máximo el que estoy aplicando. Pero bueno, entonces si empiezo con subcrítico, me da dos raíces, entonces me quedo con la raíz subcrítica, ¿verdad? El tirante mayor. Y bueno, pues ya tengo el Y2, ¿verdad? Entonces el Y2 es 0.859. Entonces, fíjense bien, yo tenía 1 metro originalmente. Y ahora voy a tener 0.859 más la protuberancia en la sección 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale lo que bajó la superficie? Entonces, lo que bajó la superficie es esto. Esto es lo que bajó la superficie. Vamos a llamar a ese número delta, ¿verdad? Recuerden que esto es delta H, ¿verdad? Y esto es Y2. Entonces, Y1 menos Y2 menos delta H me va a dar la delta. O sea, ¿qué tanto bajó el nivel? Si a mí lo que me interesa es saber qué tanto bajó el nivel, ¿verdad? No qué tanto subió sobre la protuberancia, sino qué tanto bajó con respecto a la referencia, pues es una cantidad que me podría interesar, ¿verdad? Entonces, aquí la calculé, ¿verdad? Entonces, delta es igual a Y1 menos Y2 más delta H. Y de ahí calculamos delta, lo que bajó el nivel desde arriba. Y me dice que el nivel bajó desde arriba 0.041 metros. Bueno, entonces ya tengo el tirante 2 y ya tengo cuánto bajó el nivel desde arriba. ¿Qué otra cosa me puede interesar? La velocidad sobre el tope, ¿verdad? Y bueno, para eso utilizamos conservación de caudal. Si es un canal rectangular, B2 es igual a B1 sobre Y1, B1 por Y1 sobre Y2. B1 es un dato del problema, Y1 también, y Y2 lo acabamos de calcular, ¿verdad? 0.859. Y entonces vemos que la velocidad sobre el tope es 1.745. Entonces empezamos con 1.5 y sobre el tope se perturbó, se aceleró, ¿verdad? A 1.745. Es decir, el área se redujo cuando pasó sobre el tope y por eso el flujo se aceleró, ¿verdad? Se conserva el caudal. Ahora bien, vamos a checar qué le pasó al número de Froude sobre el tope. Sobre el tope, el número de Froude es velocidad 2 sobre GY2. Acabamos de calcular B2, ¿verdad? 1.745. Acabamos de calcular Y2 también. 0.859, ¿verdad? Y bueno, pues al sustituir me da 0.6. Entonces, fíjense bien, cuando arrancamos, el número de Froude era menor a 0.5. Y cuando pasó sobre el tope se aceleró, sigue siendo subcrítico, pero se aceleró. Así que ahora el número de Froude subió, ¿verdad? De todos modos, sigue siendo subcrítico. No llegó a ese nivel crítico, ¿verdad? Ahora bien, vamos a calcular la energía crítica. ¿Por qué? Fíjense bien. La energía crítica es la energía
correspondiente al Y crítico. Entonces queremos saber el tamaño máximo del tope para ir desde mi condición 1 hasta un flujo crítico. Eso me va a dar la diferencia entre esos dos valores, E1 menos E crítico, me va a dar el delta H máximo. Entonces hay que calcular la energía crítica para obtener el delta H máximo, ¿verdad? Ya tenemos E1 de las condiciones del flujo corriente arriba, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿el E crítico qué es? Es simplemente el Y crítico, ¿verdad? Por más la energía cinética, ¿verdad? En esta condición. Entonces, vamos a calcular el E crítico. Vamos a ver. E crítico, por definición, es la energía en el estado crítico, es decir, el tirante más B cuadrada sobre 2G. Ahora, el tirante es el tirante crítico, ¿verdad? Y B cuadrada sobre 2G, pues en un canal rectangular, ¿verdad? Podemos poner caudal por unidad de ancho sobre Y crítico, me va a dar velocidad crítica. Eso es de las fórmulas como vimos estado crítico. Y si es B cuadrada sobre 2G, bueno, pues así queda, ¿verdad? Entonces, caudal por unidad de ancho sobre Y, ¿verdad? Es velocidad. Y en el estado crítico, caudal por unidad de ancho sobre Y crítico me va a dar velocidad crítica. Velocidad crítica al cuadrado sobre 2G más Y crítico me va a dar la energía crítica. Ahora bien, si recuerdan cuando vimos tirante crítico, dijimos que Q al cuadrado es igual a Y crítico al cubo, ¿verdad? Es una fórmula para hallar el Y crítico. Entonces, y abajo pues dejamos el Y crítico tal cual, al cuadrado. Y entonces esto se va a ir con el cubo, ¿verdad? Y la gravedad se va con la gravedad, ¿verdad? Y nada más me va a quedar, vamos a ver, ¿de dónde quedó esto? 3 medios de... Entonces tenemos, ok, entonces ahora tenemos Y crítico más Y crítico sobre 2, entonces es 3 medios de Y crítico, ¿verdad? Pero Y crítico de la fórmula de caudal por unidad de ancho, Y crítico es igual a Q cuadrada sobre G a la 1/3, ¿verdad? Y sustituyendo valores, ¿verdad? Gravedad del sistema internacional. Y Q es el caudal por unidad de ancho, que es un dato de nuestro problema, ¿verdad? Vamos a ver. ¿De dónde nos sacamos 1.5 es caudal por unidad de ancho es... Ah, ok, ya. Tenemos canal ancho rectangular. Tenemos Y1, B1 por Y1. Ah, ok. Sí, caudal por unidad de ancho es igual... En el estado 1, ¿verdad? Es B1, Y1, ¿verdad? Entonces B1 es 1.5 y Y1 vale 1. Entonces 1.5 por 1 es 1.5, ¿verdad? Entonces en el estado 1 es un flujo subcrítico, ¿verdad? Y el caudal por unidad de ancho es 1.5. Ahora, si el flujo se acelera sobre el tope a una velocidad crítica, el caudal por unidad de ancho sigue siendo el mismo, el caudal se conserva. Entonces el caudal del estado 1 sigue siendo el mismo caudal en el estado crítico, suponiendo que el flujo se acelera lo suficiente para llegar a velocidad crítica. Entonces el caudal por unidad de ancho se sigue conservando, ¿verdad? Entonces, bueno, de aquí tenemos caudal por unidad de ancho, ¿verdad? Es simplemente B1 por Y1, ¿verdad? Y esto nos va a dar 0.918 metros. Entonces ya tenemos la energía crítica. Y por definición, delta H máximo es energía 1 menos energía crítica, ¿verdad? Por definición, si vamos aquí a la gráfica, E1 menos E crítica es el delta H máximo. Entonces, ok. Entonces, E1 menos E crítica es delta H máximo. Restamos el E1, el E crítica que lo acabamos de calcular. Me dice que el tope, si llega a una altura ligeramente menor a los 20 centímetros, 19.7 centímetros, el flujo sobre la protuberancia va a llegar a ser un flujo crítico. Entonces, a nosotros en nuestro problema nos dieron un tope de 10 centímetros, ¿verdad? Y un tope ligeramente menor a 20 centímetros
es el máximo permitido para simplemente perturbar el flujo, ¿verdad? Ahora, en el punto 2, ¿cuánto vale el Y crítico? No lo hemos calculado. Lo manipulamos aquí, ¿verdad? Pero no lo hemos calculado. Entonces vamos a calcularlo. El Y crítico es raíz cúbica de Q cuadrada sobre G. Q cuadrada, el Q es 1.5, ¿verdad? Q es 1.5, ¿verdad? Al cuadrado sobre G, raíz cúbica de eso, 0.612 metros, ¿verdad? Ahora, como es Y crítico, se entiende que ahí el número de Flood vale 1, ¿verdad? En el punto 2 sobre la protuberancia, ¿verdad? Entonces el flujo se aceleró desde un tirante subcrítico y si el tope es de un delta H máximo igual a 0.197 metros, en el punto 2 el tirante va a ser un tirante crítico de 0.612 y ahí es una condición crítica, así que el número de Flood en el punto 2 vale exactamente 1. Ahora, si yo utilizo un tope delta H máximo que corresponde a esta Y crítica, entonces, ¿cuánto habrá descendido la superficie? Recuerden que la superficie desde arriba es Y1 menos la suma de Y2 más delta H, ¿verdad? Entonces, haciendo esa diferencia, ¿verdad? Y1 menos la suma de Y2 más delta H, en este caso delta H máximo, pues el nivel habrá bajado 0.191 metros. Entonces, fíjense bien, ya resumiendo, ¿verdad? Resumiendo. Yo tengo un flujo y si el tope vale 10 centímetros, ¿verdad? Entonces el flujo subcrítico va a bajar. ¿Cuánto baja? Bueno, pues baja, lo calculamos, baja un poquito más de 4 centímetros, un poquito más de 4 centímetros. Pero si yo utilizo un tope máximo, ¿verdad? Casi 20 centímetros, entonces el flujo va a bajar más hasta que el tirante sea crítico, ¿verdad? Y la velocidad sea crítica. Y cuando eso ocurre, el nivel desde arriba habrá bajado, ya no 4.1 centímetros, ahora habrá bajado 19.1 centímetros, ¿verdad? O sea, baja mucho más. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque si el tope se hace más grande, ¿verdad? El nivel baja más, el flujo se acelera más hasta llegar a una velocidad crítica. De un tirante a uno, de repente el flujo se acelera aquí donde la garganta se hace pequeña, por así decirlo, ¿verdad? El flujo se acelera hasta la velocidad crítica. Entonces el nivel va a bajar más. Entonces ahora el nivel baja desde 4.1 centímetros hasta 19.1 centímetros, ¿verdad? Desde arriba, ¿verdad? Vamos a llamarlo delta. Aquí le pongo delta asterisco nada más para decir que es crítico, ¿verdad? Para decir que es la condición crítica. Y bueno, pues, ¿qué está pasando en la gráfica? En la gráfica yo empiezo con un tirante 1, ¿verdad? En un E1. Pero si el tamaño del tope es un delta H máximo, que lo calculamos como 19.7 centímetros, lo que va a pasar es que la energía 1 va a bajar hasta la energía crítica, ¿verdad? Y esa energía crítica corresponde a un Y crítico, ¿verdad? Entonces, si pongo un delta H máximo, desde E1 va a bajar a E crítico y corresponde a un tirante crítico de, aquí lo calculamos, 0.612 metros. 0.612, ¿verdad? Pero eso si pongo un tope de 19.7. Ahora, los datos de nuestro problema eran que yo empiezo con un tirante de 1 y en lugar de poner un tope delta H máximo, yo puse un tope de 10 centímetros. Entonces, si yo empiezo con 1, ¿verdad? Esta es mi E1, ¿verdad? Y con un tope de 10 centímetros, llego a un Y2 de 0.859. Entonces, para un tope de 10 centímetros, el tirante baja de 1 a 0.859 sobre el tope, ¿verdad? Y si desde el tirante 1 yo pongo un tope máximo de 19.7, ¿verdad? Entonces, sobre el tope va a haber un flujo crítico, ¿verdad? Y el tirante, es decir, la profundidad sobre el tope de 19.7, va a haber un tirante de 0.612, ¿verdad? Pero claro, aquí voy a tener una velocidad crítica, ¿verdad?
Entonces, ese es el escenario de este problema. Ahora, si yo pongo un tope mayor a 19.7, como el flujo es subcrítico, ya esto ya no sirve. Lo que va a pasar es que como es subcrítico, ¿verdad? Yo empecé subcrítico, va a ser un flujo variante, es decir, gradualmente se va a acomodar a las nuevas condiciones. Entonces, el flujo no es de que se perturbe y regresa como antes, no. Ahora, de alguna manera, se va a acomodar a una nueva condición permanente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasaría si el delta H fuera mayor al delta H máximo. Entonces, aquí en este ejemplo calculamos el delta H máximo, calculamos para algún delta H, ¿verdad? Y nada más les advierto, ¿verdad? Si ustedes saben cuánto vale el delta H máximo, si ponen un tope mayor, pues ustedes tendrían este escenario. Ahora, este escenario no lo vamos a calcular, porque calcular este escenario para un delta H mayor, ¿verdad? Hay que resolver una ecuación diferencial, ¿verdad? Ya no me voy a meter ahí. Pero bueno, en algún libro de canales ahí pueden encontrar cómo estimar esta superficie, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el tema de hoy, ¿verdad? Es el tema de hoy. Vamos a subir el apunte a la plataforma, ¿verdad? Los materiales de clase. Es la unidad 3, estamos en el apunte 7. Voy a subir este aquí. Ok. Ok, y ahí está el apunte de hoy, ¿verdad? Está cargando todavía. Baja como los apuntes, pongo texto, pongo ecuaciones, pongo dibujos, es un PDF compuesto, ¿verdad? Luego algunos software de visualización no me lo quieren. Es más, parece que está batallando para cargarlo. Vamos a esperar un minuto más. Ok, espera, ya ven, no le gustó. No le gustó. A ver, vamos a ver si ahora lo quiere hacer. De vez en cuando me hace esto. No, ahora sí. Pero es lo que yo les decía. Es un archivo al cual le meto yo mano alzada, ¿verdad? Le meto dibujos, le meto texto, le meto ecuaciones, ¿verdad? Y lo voy armando. Entonces, a veces no quiere. Bueno, pero ahí está ya está subido. Ok, bueno, esa es la clase de hoy. Entonces, como pueden ver, les decía, cuando hay un flujo supercrítico, ya habíamos hablado acerca de eso, puede ocurrir un salto. Claro, para que ocurra el salto, el tope tiene que ser de cierto tamaño. Ya hoy vimos cómo estimar ese tamaño, ¿verdad? Y si vimos que si el tope es menor que eso, el flujo simplemente se perturba. Ahora, ¿cómo se perturba? Depende si el flujo es subcrítico o supercrítico, es la manera en que se perturba, pero ya vimos cómo calcular eso, ¿no? Bueno, pues esa es la clase de hoy. Nos falta ver un par de temas más para esta unidad, ¿verdad? Pero ya estamos llegando al final. Como pueden ver, ya estamos llegando a calcular ciertas cosas que se van complicando cada vez más. Y lo que sigue son ecuaciones diferenciales, no vamos a entrar ahí. Pero aún nos falta ver un par de temas que complementan bien lo que hemos estado viendo. Entonces, eso lo dejamos para la próxima semana. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Profe, tengo una duda. Dime. ¿Por qué en la gráfica es energía contra Y, Sí. el delta H lo considera en la recta de energía? ¿Entiendes? Porque eso es lo que dice la fórmula. Otra vez, cuando yo formulé el polinomio, fue sustituir el despeje de B2 aquí. Y a la hora de sustituirlo me queda un chorizo. Y en ese chorizo yo agrupé términos en este E2. Y E2, ¿a qué es igual? Es igual a esto. Esto es E2. Entonces el despeje de E2 es pasar delta H de este lado. Ahora esta fórmula dice E2 es igual a E1 menos delta H. Entonces a E1 le resto delta H, ¿verdad? Entonces a E1, como E1 está sobre el eje de las E's, a E1 le resto delta H para tener E2.
y ya E2 corresponde a cierto tirante. Entonces la fórmula misma me está diciendo que E2 es igual a E1 menos delta H. Por eso es que delta H se lo resto a E1 sobre el eje horizontal. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Maestro, Sí. ¿y esos temas de avanzados de canales están en libros específicos que hablan sobre canales o también en de mecánica de fluidos? A ver, otra vez. Los temas avanzados del salto y flujo variante, dices. ¿Solo están en libros de canales que hablan específicamente de eso o también en de mecánica de fluidos? Bueno, el libro de mecánica de fluidos de White que yo les di, ahí en el capítulo de canales habla de flujo variante, ¿verdad? Entonces, ese libro sí lo pueden usar, ¿verdad? Para flujo variante. Entonces, claro, obviamente cubre lo básico, ¿verdad? Algún problema básico. Pero ya si pones un problema donde combinas varias cosas, ¿verdad? Un salto con flujo variante, vamos, que lo quieras hacer más complicado, tal vez tengas que recurrir ya a un libro de canales, ¿verdad? ¿Ok? Pero flujo variante, todavía el libro de White lo tiene ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que el libro de White pues resume muchas cosas, entonces sí lo explica todo de manera clara, pero si algo no queda claro, te tienes que agarrar un papel, un lápiz, ponerte a pensar y hacer las cuentas. Y luego hasta tiene problemas propuestos y luego al resolver los problemas empiezas a entender ciertas cosas. Entonces, tal vez si vas a un libro de canales, encuentres un poquito más de detalle, ¿verdad? El libro de White es muy buen libro, pero lo que no queda claro del texto, queda claro en los problemas a la hora de que tú los resuelvas. Ahí es donde realmente entiendes un poquito más. Pero si te cuesta trabajo, ¿verdad? Porque cada cabeza es un mundo y tú tal vez no veas las cosas como te las está planteando él, simplemente porque no te gusta cómo se expresa, ¿verdad? Pues ahí es donde uno tiene que buscar fuentes alternativas, ¿verdad? Y pues lo mejor es buscar algún libro que hable de canales, ¿verdad? Pero si con el libro de White, si tú tienes la curiosidad y quieres avanzar, tal vez con el libro de White baste. Si no con la teoría, busca los problemas al final del capítulo, ¿verdad? Y ahí tal vez te dé una idea mejor. Y si no, entonces ya puedes empezar a buscar un libro ya específico de ese tema, a ver si te ayuda un poquito más, ¿verdad? De hecho, así es como yo preparo mis clases. Yo leo ahí, empiezo a hacer los ejercicios, empiezo a entender mejor. Algo no me queda claro, voy a otro libro, ¿verdad? Esa es la manera en que uno va aprendiendo. Cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿verdad? Yo ya tengo experiencia en esto, tengo años dando una materia, pero de todos modos, pues me ha costado, ¿verdad? O sea, es trabajo, ¿verdad? Es trabajo. Yo aquí les doy el ABC, les digo por dónde, ¿verdad? Es más, se los pongo muy resumidito en una sesión, pero la verdad es que hay mucho trabajo detrás de eso, ¿no? ¿Ok? Y gracias, maestro. Sí. Muchas gracias. De nada, ¿no? Para eso estamos. Bueno, entonces, ahí dejamos por hoy, ¿verdad? Pasen buen fin de semana, nos vemos el lunes.